En un lugar donde el horizonte parece no terminar nunca, donde el viento arrastra polvo antiguo y el sol cae como un martillo sobre la tierra agrietada, comienza Predator, Badlands. No es solo una historia de caza, es una historia sobre territorio, resistencia y la eterna pregunta de quién observa a quién cuando nadie parece estar mirando. Las Badlands no son un simple escenario, son un organismo vivo, un mar de rocas rotas, cañones profundos y llanuras abrazadas por el tiempo. Aquí, la civilización es apenas un rumor distante. Las carreteras se pierden, las señales se oxidan y la noche llega rápido, silenciosa, como si algo la estuviera esperando. En este entorno extremo, la película nos introduce a un grupo humano marcado por la supervivencia. Personas que no están aquí por casualidad, pero tampoco por elección. Algunos buscan respuestas, otros huyen del pasado y otros simplemente intentan aguantar un día más en un lugar que no perdona errores. Cada paso en estas tierras exige atención. Cada sonido puede ser una advertencia. Desde los primeros minutos, Predator, Badlands deja claro que la amenaza no se anuncia. No hay rugidos lejanos ni señales obvias. Solo pequeños detalles que no encajan. Huellas que aparecen donde no deberían. Silencios demasiado perfectos. Una sensación constante de estar siendo observado desde algún punto imposible. La película juega con la idea de la caza como un lenguaje. En las Badlands, todos cazan algo. Algunos cazan recursos, otros cazan redención. Y hay quienes cazan por razones que van más allá de la comprensión humana. Aquí, la caza no es solo matar, es medir, estudiar, esperar. El ritmo del relato es paciente, casi implacable. No se apresura. Prefiere construir tensión a través del espacio y del tiempo. Planos amplios que muestran lo pequeños que son los humanos frente a la vastedad del paisaje. Silencios prolongados que obligan al espectador a escuchar su propia respiración. La amenaza no necesita mostrarse para sentirse. A medida que avanzamos, la película profundiza en la psicología de sus personajes. El aislamiento revela grietas internas, viejas culpas resurgen, decisiones pasadas pesan más bajo el sol ardiente. En un lugar donde no hay escapatoria fácil, cada elección se amplifica, cada error se paga caro. Las Badlands funcionan como un espejo brutal. Aquí no hay comodidades, ni reglas claras, ni ayuda inmediata, solo instinto. Y es precisamente en este entorno donde la presencia del cazador se vuelve más inquietante, porque no se trata solo de fuerza o tecnología, sino de intención. Predator. Badlands explora la idea de ser observado sin ser visto, de saber que algo te estudia desde la distancia, aprendiendo tus patrones, anticipando tus movimientos. La película convierte esta sensación en su principal herramienta de terror. No hay seguridad, ni siquiera en grupo. No hay refugio definitivo. El uso del sonido es clave. El viento, las piedras, los pasos sobre la tierra seca. Cada ruido puede ser natural o no. La banda sonora no domina. Acompaña, aparece y desaparece, dejando espacios incómodos donde la imaginación trabaja sola. Es en esos momentos donde la tensión se vuelve casi física. Visualmente, la película apuesta por un realismo áspero, colores deslavados, cielos inmensos, sombras duras. No hay glamour en las Badlands. Todo se siente gastado, usado, al borde del colapso. Esta estética refuerza la idea de que la humanidad aquí está fuera de su elemento. Sin entrar en detalles específicos, Predator, Badlands también plantea preguntas más grandes. ¿Qué define a un cazador? ¿La fuerza, la inteligencia, la paciencia o la capacidad de adaptarse cuando el terreno cambia?
La película sugiere que la verdadera prueba no es sobrevivir, sino entender las reglas de un juego que nunca pediste jugar. A lo largo del metraje, la tensión crece de forma constante, no a través de sobresaltos fáciles, sino mediante la acumulación de pequeñas señales, miradas que se cruzan, decisiones que se cuestionan, momentos en los que el silencio pesa más que cualquier explosión. El entorno obliga a los personajes a colaborar, incluso cuando no confían entre sí. Las Badlands no permiten el lujo de los conflictos innecesarios. Sin embargo, cuando la presión aumenta, las alianzas se vuelven frágiles. La desconfianza es tan peligrosa como cualquier amenaza externa. Uno de los grandes aciertos de la película es cómo utiliza el espacio. Cada cañón, cada formación rocosa, cada planicie abierta puede ser una ventaja o una trampa. La geografía no es neutra, participa activamente en la historia. El terreno observa, esconde y expone. Predator. Badlands no se limita a repetir fórmulas conocidas. Respeta el legado de su universo, pero se permite explorar nuevos tonos. Hay momentos de contemplación, casi de western moderno, donde el tiempo parece detenerse antes de que algo inevitable ocurra. La espera se convierte en parte del castigo. La sensación constante es la de estar fuera de lugar, como si los humanos fueran intrusos en un ecosistema que no les pertenece. Y esa idea se refuerza una y otra vez. Aquí, la tecnología no garantiza control. La experiencia no asegura victoria. El entorno siempre tiene la última palabra. Sin revelar acontecimientos, la película construye su clímax como una prueba de resistencia más que de fuerza bruta. Se trata de observar, aprender y decidir cuándo avanzar y cuándo desaparecer. En las Badlands, sobrevivir no significa ganar, significa durar un poco más. El espectador es invitado a participar en esta tensión, a mirar el fondo del encuadre, a sospechar de cada silencio, a preguntarse qué haría en un lugar donde no existen segundas oportunidades claras. La película no da respuestas fáciles y ahí reside parte de su poder. Al final, Predator. Badlands se siente como una historia sobre límites, los límites del cuerpo, de la mente y de la voluntad, sobre lo que ocurre cuando se despoja al ser humano de sus certezas y se lo enfrenta a algo que no necesita explicarse. No es solo una historia de ciencia ficción o acción, es una experiencia de supervivencia, de tensión sostenida y de respeto por un entorno que no puede ser dominado, solo comprendido. Si es que aún hay tiempo para hacerlo, en las Badlands nada se mueve sin ser visto y nada observa sin una razón. En un lugar donde el horizonte parece no terminar nunca, donde el viento arrastra polvo antiguo y el sol cae como un martillo sobre la tierra agrietada, comienza Predator. Badlands no es solo una historia de caza, es una historia sobre territorio, resistencia y la eterna pregunta de quién observa a quién cuando nadie parece estar mirando. Las Badlands no son un simple escenario, son un organismo vivo, un mar de rocas rotas, cañones profundos y llanuras abrazadas por el tiempo. Aquí, la civilización es apenas un rumor distante. Las carreteras se pierden, las señales se oxidan y la noche llega rápido, silenciosa, como si algo la estuviera esperando. En este entorno extremo, la película nos introduce a un grupo humano marcado por la supervivencia. Personas que no están aquí por casualidad, pero tampoco por elección. Algunos buscan respuestas, otros huyen del pasado y otros simplemente intentan aguantar un día más en un lugar que no perdona errores. Cada paso en estas tierras exige atención. Cada sonido puede ser una advertencia.
Desde los primeros minutos, Predator, Badlands deja claro que la amenaza no se anuncia. No hay rugidos lejanos ni señales obvias. Solo pequeños detalles que no encajan, huellas que aparecen donde no deberían, silencios demasiado perfectos, una sensación constante de estar siendo observado desde algún punto imposible. La película juega con la idea de la caza como un lenguaje. En las Badlands todos cazan algo, algunos cazan recursos, otros cazan redención. Y hay quienes cazan por razones que van más allá de la comprensión humana. Aquí la caza no es solo matar, es medir, estudiar, esperar. El ritmo del relato es paciente, casi implacable. No se apresura. Prefiere construir tensión a través del espacio y del tiempo. Planos amplios que muestran lo pequeños que son los humanos frente a la vastedad del paisaje. Silencios prolongados que obligan al espectador a escuchar su propia respiración. La amenaza no necesita mostrarse para sentirse. A medida que avanzamos, la película profundiza en la psicología de sus personajes. El aislamiento revela grietas internas, viejas culpas resurgen, decisiones pasadas pesan más bajo el sol ardiente. En un lugar donde no hay escapatoria fácil, cada elección se amplifica, cada error se paga caro. Las Badlands funcionan como un espejo brutal. Aquí no hay comodidades, ni reglas claras, ni ayuda inmediata, solo instinto. Y es precisamente en este entorno donde la presencia del cazador se vuelve más inquietante, porque no se trata solo de fuerza o tecnología, sino de intención. Predator. Badlands explora la idea de ser observado sin ser visto, de saber que algo te estudia desde la distancia, aprendiendo tus patrones, anticipando tus movimientos. La película convierte esta sensación en su principal herramienta de terror. No hay seguridad, ni siquiera en grupo. No hay refugio definitivo. El uso del sonido es clave. El viento, las piedras, los pasos sobre la tierra seca. Cada ruido puede ser natural o no. La banda sonora no domina. Acompaña, aparece y desaparece, dejando espacios incómodos donde la imaginación trabaja sola. Es en esos momentos donde la tensión se vuelve casi física. Visualmente, la película apuesta por un realismo áspero, colores deslavados, cielos inmensos, sombras duras. No hay glamour en las Badlands. Todo se siente gastado, usado, al borde del colapso. Esta estética refuerza la idea de que la humanidad aquí está fuera de su elemento. Sin entrar en detalles específicos, Predator, Badlands también plantea preguntas más grandes. ¿Qué define a un cazador? ¿La fuerza, la inteligencia, la paciencia o la capacidad de adaptarse cuando el terreno cambia? La película sugiere que la verdadera prueba no es sobrevivir, sino entender las reglas de un juego que nunca pediste jugar. A lo largo del metraje, la tensión crece de forma constante, no a través de sobresaltos fáciles, sino mediante la acumulación de pequeñas señales, miradas que se cruzan, decisiones que se cuestionan, momentos en los que el silencio pesa más que cualquier explosión. El entorno obliga a los personajes a colaborar, incluso cuando no confían entre sí. Las Badlands no permiten el lujo de los conflictos innecesarios. Sin embargo, cuando la presión aumenta, las alianzas se vuelven frágiles. La desconfianza es tan peligrosa como cualquier amenaza externa. Uno de los grandes aciertos de la película es cómo utiliza el espacio. Cada cañón, cada formación rocosa, cada planicie abierta puede ser una ventaja o una trampa. La geografía no es neutra, participa activamente en la historia. El terreno observa, esconde y expone. Predator.
Badlands no se limita a repetir fórmulas conocidas. Respeta el legado de su universo, pero se permite explorar nuevos tonos. Hay momentos de contemplación, casi de western moderno, donde el tiempo parece detenerse antes de que algo inevitable ocurra. La espera se convierte en parte del castigo. La sensación constante es la de estar fuera de lugar, como si los humanos fueran intrusos en un ecosistema que no les pertenece. Y esa idea se refuerza una y otra vez. Aquí, la tecnología no garantiza control. La experiencia no asegura victoria. El entorno siempre tiene la última palabra. Sin revelar acontecimientos, la película construye su clímax como una prueba de resistencia más que de fuerza bruta. Se trata de observar, aprender y decidir cuándo avanzar y cuándo desaparecer. En las Badlands, sobrevivir no significa ganar, significa durar un poco más. El espectador es invitado a participar en esta tensión, a mirar el fondo del encuadre, a sospechar de cada silencio, a preguntarse qué haría en un lugar donde no existen segundas oportunidades claras. La película no da respuestas fáciles y ahí reside parte de su poder. Al final, Predator, Badlands se siente como una historia sobre límites, los límites del cuerpo, de la mente y de la voluntad, sobre lo que ocurre cuando se despoja al ser humano de sus certezas y se lo enfrenta a algo que no necesita explicarse. No es solo una historia de ciencia ficción o acción. Es una experiencia de supervivencia, de tensión sostenida y de respeto por un entorno que no puede ser dominado, solo comprendido. Si es que aún hay tiempo para hacerlo, en las Badlands nada se mueve sin ser visto y nada observa sin una razón. En un lugar donde el horizonte parece no terminar nunca, donde el viento arrastra polvo antiguo y el sol cae como un martillo sobre la tierra agrietada, comienza Predator, Badlands. No es solo una historia de caza, es una historia sobre territorio, resistencia y la eterna pregunta de quién observa a quién cuando nadie parece estar mirando. Las Badlands no son un simple escenario, son un organismo vivo, un mar de rocas rotas, cañones profundos y llanuras abrazadas por el tiempo. Aquí, la civilización es apenas un rumor distante. Las carreteras se pierden, las señales se oxidan y la noche llega rápido, silenciosa, como si algo la estuviera esperando. En este entorno extremo, la película nos introduce a un grupo humano marcado por la supervivencia. Personas que no están aquí por casualidad, pero tampoco por elección. Algunos buscan respuestas, otros huyen del pasado y otros simplemente intentan aguantar un día más en un lugar que no perdona errores. Cada paso en estas tierras exige atención. Cada sonido puede ser una advertencia. Desde los primeros minutos, Predator, Badlands deja claro que la amenaza no se anuncia. No hay rugidos lejanos ni señales obvias. Solo pequeños detalles que no encajan. Huellas que aparecen donde no deberían. Silencios demasiado perfectos. Una sensación constante de estar siendo observado desde algún punto imposible. La película juega con la idea de la caza como un lenguaje. En las Badlands, todos cazan algo. Algunos cazan recursos, otros cazan redención. Y hay quienes cazan por razones que van más allá de la comprensión humana. Aquí, la caza no es solo matar, es medir, estudiar, esperar. El ritmo del relato es paciente, casi implacable. No se apresura. Prefiere construir tensión a través del espacio y del tiempo. Planos amplios que muestran lo pequeños que son los humanos frente a la vastedad del paisaje. Silencios prolongados que obligan al espectador a escuchar su propia respiración. La amenaza no necesita mostrarse para sentirse. A medida que avanzamos,
la película profundiza en la psicología de sus personajes. El aislamiento revela grietas internas, viejas culpas resurgen, decisiones pasadas pesan más bajo el sol ardiente. En un lugar donde no hay escapatoria fácil, cada elección se amplifica, cada error se paga caro. Las Badlands funcionan como un espejo brutal. Aquí no hay comodidades, ni reglas claras, ni ayuda inmediata, solo instinto. Y es precisamente en este entorno donde la presencia del cazador se vuelve más inquietante, porque no se trata solo de fuerza o tecnología, sino de intención. Predator. Badlands explora la idea de ser observado sin ser visto, de saber que algo te estudia desde la distancia, aprendiendo tus patrones, anticipando tus movimientos. La película convierte esta sensación en su principal herramienta de terror. No hay seguridad, ni siquiera en grupo, no hay refugio definitivo. El uso del sonido es clave. El viento, las piedras, los pasos sobre la tierra seca. Cada ruido puede ser natural o no. La banda sonora no domina. Acompaña, aparece y desaparece, dejando espacios incómodos donde la imaginación trabaja sola. Es en esos momentos donde la tensión se vuelve casi física. Visualmente, la película apuesta por un realismo áspero, colores deslavados, cielos inmensos, sombras duras. No hay glamour en las Badlands. Todo se siente gastado, usado, al borde del colapso. Esta estética refuerza la idea de que la humanidad aquí está fuera de su elemento. Sin entrar en detalles específicos, Predator, Badlands también plantea preguntas más grandes. ¿Qué define a un cazador? ¿La fuerza, la inteligencia, la paciencia o la capacidad de adaptarse cuando el terreno cambia? La película sugiere que la verdadera prueba no es sobrevivir, sino entender las reglas de un juego que nunca pediste jugar. A lo largo del metraje, la tensión crece de forma constante, no a través de sobresaltos fáciles, sino mediante la acumulación de pequeñas señales, miradas que se cruzan, decisiones que se cuestionan, momentos en los que el silencio pesa más que cualquier explosión. El entorno obliga a los personajes a colaborar, incluso cuando no confían entre sí. Las Badlands no permiten el lujo de los conflictos innecesarios. Sin embargo, cuando la presión aumenta, las alianzas se vuelven frágiles. La desconfianza es tan peligrosa como cualquier amenaza externa. Uno de los grandes aciertos de la película es cómo utiliza el espacio. Cada cañón, cada formación rocosa, cada planicie abierta puede ser una ventaja o una trampa. La geografía no es neutra, participa activamente en la historia. El terreno observa, esconde y expone. Predator. Badlands no se limita a repetir fórmulas conocidas. Respeta el legado de su universo, pero se permite explorar nuevos tonos. Hay momentos de contemplación, casi de western moderno, donde el tiempo parece detenerse antes de que algo inevitable ocurra. La espera se convierte en parte del castigo. La sensación constante es la de estar fuera de lugar, como si los humanos fueran intrusos en un ecosistema que no les pertenece. Y esa idea se refuerza una y otra vez. Aquí, la tecnología no garantiza control. La experiencia no asegura victoria. El entorno siempre tiene la última palabra. Sin revelar acontecimientos, la película construye su clímax como una prueba de resistencia más que de fuerza bruta. Se trata de observar, aprender y decidir cuándo avanzar y cuándo desaparecer. En las Badlands, sobrevivir no significa ganar, significa durar un poco más. El espectador es invitado a participar en esta tensión, a mirar el fondo del encuadre, a sospechar de cada silencio, a preguntarse qué haría en un lugar donde no existen segundas oportunidades claras.
La película no da respuestas fáciles y ahí reside parte de su poder. Al final, Predator, Badlands se siente como una historia sobre límites, los límites del cuerpo, de la mente y de la voluntad, sobre lo que ocurre cuando se despoja al ser humano de sus certezas y se lo enfrenta a algo que no necesita explicarse. No es solo una historia de ciencia ficción o acción. Es una experiencia de supervivencia, de tensión sostenida y de respeto por un entorno que no puede ser dominado, solo comprendido. Si es que aún hay tiempo para hacerlo, en las Badlands nada se mueve sin ser visto y nada observa sin una razón. En un lugar donde el horizonte parece no terminar nunca, donde el viento arrastra polvo antiguo y el sol cae como un martillo sobre la tierra agrietada, comienza Predator, Badlands. No es solo una historia de caza, es una historia sobre territorio, resistencia y la eterna pregunta de quién observa a quién cuando nadie parece estar mirando. Las Badlands no son un simple escenario, son un organismo vivo, un mar de rocas rotas, cañones profundos y llanuras abrazadas por el tiempo. Aquí, la civilización es apenas un rumor distante. Las carreteras se pierden, las señales se oxidan y la noche llega rápido, silenciosa, como si algo la estuviera esperando. En este entorno extremo, la película nos introduce a un grupo humano marcado por la supervivencia. Personas que no están aquí por casualidad, pero tampoco por elección. Algunos buscan respuestas, otros huyen del pasado y otros simplemente intentan aguantar un día más en un lugar que no perdona errores. Cada paso en estas tierras exige atención. Cada sonido puede ser una advertencia. Desde los primeros minutos, Predator, Badlands deja claro que la amenaza no se anuncia. No hay rugidos lejanos ni señales obvias. Solo pequeños detalles que no encajan. Huellas que aparecen donde no deberían. Silencios demasiado perfectos. Una sensación constante de estar siendo observado desde algún punto imposible. La película juega con la idea de la caza como un lenguaje. En las Badlands todos cazan algo, algunos cazan recursos, otros cazan redención. Y hay quienes cazan por razones que van más allá de la comprensión humana. Aquí la caza no es solo matar, es medir, estudiar, esperar. El ritmo del relato es paciente, casi implacable. No se apresura. Prefiere construir tensión a través del espacio y del tiempo. Planos amplios que muestran lo pequeños que son los humanos frente a la vastedad del paisaje. Silencios prolongados que obligan al espectador a escuchar su propia respiración. La amenaza no necesita mostrarse para sentirse. A medida que avanzamos, la película profundiza en la psicología de sus personajes. El aislamiento revela grietas internas, viejas culpas resurgen, decisiones pasadas pesan más bajo el sol ardiente. En un lugar donde no hay escapatoria fácil, cada elección se amplifica, cada error se paga caro. Las Badlands funcionan como un espejo brutal. Aquí no hay comodidades, ni reglas claras, ni ayuda inmediata, solo instinto. Y es precisamente en este entorno donde la presencia del cazador se vuelve más inquietante, porque no se trata solo de fuerza o tecnología, sino de intención. Predator. Badlands explora la idea de ser observado sin ser visto, de saber que algo te estudia desde la distancia, aprendiendo tus patrones, anticipando tus movimientos. La película convierte esta sensación en su principal herramienta de terror. No hay seguridad, ni siquiera en grupo. No hay refugio definitivo. El uso del sonido es clave. El viento, las piedras, los pasos sobre la tierra seca. Cada ruido puede ser natural o no. La banda sonora no domina.
Acompaña, aparece y desaparece, dejando espacios incómodos donde la imaginación trabaja sola. Es en esos momentos donde la tensión se vuelve casi física. Visualmente, la película apuesta por un realismo áspero, colores deslavados, cielos inmensos, sombras duras. No hay glamour en las Badlands. Todo se siente gastado, usado, al borde del colapso. Esta estética refuerza la idea de que la humanidad aquí está fuera de su elemento. Sin entrar en detalles específicos, Predator, Badlands también plantea preguntas más grandes. ¿Qué define a un cazador? ¿La fuerza, la inteligencia, la paciencia o la capacidad de adaptarse cuando el terreno cambia? La película sugiere que la verdadera prueba no es sobrevivir, sino entender las reglas de un juego que nunca pediste jugar. A lo largo del metraje, la tensión crece de forma constante, no a través de sobresaltos fáciles, sino mediante la acumulación de pequeñas señales, miradas que se cruzan, decisiones que se cuestionan, momentos en los que el silencio pesa más que cualquier explosión. El entorno obliga a los personajes a colaborar, incluso cuando no confían entre sí. Las Badlands no permiten el lujo de los conflictos innecesarios. Sin embargo, cuando la presión aumenta, las alianzas se vuelven frágiles. La desconfianza es tan peligrosa como cualquier amenaza externa. Uno de los grandes aciertos de la película es cómo utiliza el espacio. Cada cañón, cada formación rocosa, cada planicie abierta puede ser una ventaja o una trampa. La geografía no es neutra, participa activamente en la historia. El terreno observa, esconde y expone. Predator. Badlands no se limita a repetir fórmulas conocidas. Respeta el legado de su universo, pero se permite explorar nuevos tonos. Hay momentos de contemplación, casi de western moderno, donde el tiempo parece detenerse antes de que algo inevitable ocurra. La espera se convierte en parte del castigo. La sensación constante es la de estar fuera de lugar, como si los humanos fueran intrusos en un ecosistema que no les pertenece. Y esa idea se refuerza una y otra vez. Aquí, la tecnología no garantiza control. La experiencia no asegura victoria. El entorno siempre tiene la última palabra. Sin revelar acontecimientos, la película construye su clímax como una prueba de resistencia más que de fuerza bruta. Se trata de observar, aprender y decidir cuándo avanzar y cuándo desaparecer. En las Badlands, sobrevivir no significa ganar, significa durar un poco más. El espectador es invitado a participar en esta tensión, a mirar el fondo del encuadre, a sospechar de cada silencio, a preguntarse qué haría en un lugar donde no existen segundas oportunidades claras. La película no da respuestas fáciles y ahí reside parte de su poder. Al final, Predator, Badlands se siente como una historia sobre límites, los límites del cuerpo, de la mente y de la voluntad, sobre lo que ocurre cuando se despoja al ser humano de sus certezas y se lo enfrenta a algo que no necesita explicarse. No es solo una historia de ciencia ficción o acción, es una experiencia de supervivencia, de tensión sostenida y de respeto por un entorno que no puede ser dominado, solo comprendido. Si es que aún hay tiempo para hacerlo, en las Badlands nada se mueve sin ser visto y nada observa sin una razón. En un lugar donde el horizonte parece no terminar nunca, donde el viento arrastra polvo antiguo y el sol cae como un martillo sobre la tierra agrietada, comienza Predator, Badlands. No es solo una historia de caza, es una historia sobre territorio, resistencia y la eterna pregunta de quién observa a quién cuando nadie parece estar mirando. Las Badlands no son un simple escenario, son un organismo vivo,
un mar de rocas rotas, cañones profundos y llanuras abrasadas por el tiempo. Aquí, la civilización es apenas un rumor distante. Las carreteras se pierden, las señales se oxidan y la noche llega rápido, silenciosa, como si algo la estuviera esperando. En este entorno extremo, la película nos introduce a un grupo humano marcado por la supervivencia. Personas que no están aquí por casualidad, pero tampoco por elección. Algunos buscan respuestas, otros huyen del pasado y otros simplemente intentan aguantar un día más en un lugar que no perdona errores. Cada paso en estas tierras exige atención. Cada sonido puede ser una advertencia. Desde los primeros minutos, Predator, Badlands deja claro que la amenaza no se anuncia. No hay rugidos lejanos ni señales obvias. Solo pequeños detalles que no encajan. Huellas que aparecen donde no deberían. Silencios demasiado perfectos. Una sensación constante de estar siendo observado desde algún punto imposible. La película juega con la idea de la caza como un lenguaje. En las Badlands, todos cazan algo. Algunos cazan recursos, otros cazan redención. Y hay quienes cazan por razones que van más allá de la comprensión humana. Aquí, la caza no es solo matar, es medir, estudiar, esperar. El ritmo del relato es paciente, casi implacable. No se apresura. Prefiere construir tensión a través del espacio y del tiempo. Planos amplios que muestran lo pequeños que son los humanos frente a la vastedad del paisaje. Silencios prolongados que obligan al espectador a escuchar su propia respiración. La amenaza no necesita mostrarse para sentirse. A medida que avanzamos, la película profundiza en la psicología de sus personajes. El aislamiento revela grietas internas. Viejas culpas resurgen. Decisiones pasadas pesan más bajo el sol ardiente. En un lugar donde no hay escapatoria fácil, cada elección se amplifica. Cada error se paga caro. Las Badlands funcionan como un espejo brutal. Aquí no hay comodidades, ni reglas claras, ni ayuda inmediata. Solo instinto. Y es precisamente en este entorno donde la presencia del cazador se vuelve más inquietante. Porque no se trata solo de fuerza o tecnología, sino de intención. Predator. Badlands explora la idea de ser observado sin ser visto. De saber que algo te estudia desde la distancia, aprendiendo tus patrones, anticipando tus movimientos. La película convierte esta sensación en su principal herramienta de terror. No hay seguridad, ni siquiera en grupo. No hay refugio definitivo. El uso del sonido es clave. El viento, las piedras, los pasos sobre la tierra seca. Cada ruido puede ser natural o no. La banda sonora no domina. Acompaña, aparece y desaparece, dejando espacios incómodos donde la imaginación trabaja sola. Es en esos momentos donde la tensión se vuelve casi física. Visualmente, la película apuesta por un realismo áspero, colores deslavados, cielos inmensos, sombras duras. No hay glamour en las Badlands. Todo se siente gastado, usado, al borde del colapso. Esta estética refuerza la idea de que la humanidad aquí está fuera de su elemento. Sin entrar en detalles específicos, Predator, Badlands también plantea preguntas más grandes. ¿Qué define a un cazador? ¿La fuerza, la inteligencia, la paciencia o la capacidad de adaptarse cuando el terreno cambia? La película sugiere que la verdadera prueba no es sobrevivir, sino entender las reglas de un juego que nunca pediste jugar. A lo largo del metraje, la tensión crece de forma constante, no a través de sobresaltos fáciles, sino mediante la acumulación de pequeñas señales, miradas que se cruzan, decisiones que se cuestionan, momentos en los que el silencio pesa más que cualquier explosión.
El entorno obliga a los personajes a colaborar, incluso cuando no confían entre sí. Las Badlands no permiten el lujo de los conflictos innecesarios. Sin embargo, cuando la presión aumenta, las alianzas se vuelven frágiles. La desconfianza es tan peligrosa como cualquier amenaza externa. Uno de los grandes aciertos de la película es cómo utiliza el espacio. Cada cañón, cada formación rocosa, cada planicie abierta puede ser una ventaja o una trampa. La geografía no es neutra, participa activamente en la historia. El terreno observa, esconde y expone. Predator. Badlands no se limita a repetir fórmulas conocidas. Respeta el legado de su universo, pero se permite explorar nuevos tonos. Hay momentos de contemplación, casi de western moderno, donde el tiempo parece detenerse antes de que algo inevitable ocurra. La espera se convierte en parte del castigo. La sensación constante es la de estar fuera de lugar, como si los humanos fueran intrusos en un ecosistema que no les pertenece. Y esa idea se refuerza una y otra vez. Aquí, la tecnología no garantiza control. La experiencia no asegura victoria. El entorno siempre tiene la última palabra. Sin revelar acontecimientos, la película construye su clímax como una prueba de resistencia más que de fuerza bruta. Se trata de observar, aprender y decidir cuándo avanzar y cuándo desaparecer. En las Badlands, sobrevivir no significa ganar, significa durar un poco más. El espectador es invitado a participar en esta tensión, a mirar el fondo del encuadre, a sospechar de cada silencio, a preguntarse qué haría en un lugar donde no existen segundas oportunidades claras. La película no da respuestas fáciles y ahí reside parte de su poder. Al final, Predator, Badlands se siente como una historia sobre límites, los límites del cuerpo, de la mente y de la voluntad, sobre lo que ocurre cuando se despoja al ser humano de sus certezas y se lo enfrenta a algo que no necesita explicarse. No es solo una historia de ciencia ficción o acción, es una experiencia de supervivencia, de tensión sostenida y de respeto por un entorno que no puede ser dominado, solo comprendido. Si es que aún hay tiempo para hacerlo, en las Badlands nada se mueve sin ser visto y nada observa sin una razón. En un lugar donde el horizonte parece no terminar nunca, donde el viento arrastra polvo antiguo y el sol cae como un martillo sobre la tierra agrietada, comienza Predator, Badlands. No es solo una historia de caza, es una historia sobre territorio, resistencia y la eterna pregunta de quién observa a quién cuando nadie parece estar mirando. Las Badlands no son un simple escenario, son un organismo vivo, un mar de rocas rotas, cañones profundos y llanuras abrazadas por el tiempo. Aquí, la civilización es apenas un rumor distante. Las carreteras se pierden, las señales se oxidan y la noche llega rápido, silenciosa, como si algo la estuviera esperando. En este entorno extremo, la película nos introduce a un grupo humano marcado por la supervivencia. Personas que no están aquí por casualidad, pero tampoco por elección. Algunos buscan respuestas, otros huyen del pasado y otros simplemente intentan aguantar un día más en un lugar que no perdona errores. Cada paso en estas tierras exige atención. Cada sonido puede ser una advertencia. Desde los primeros minutos, Predator, Badlands deja claro que la amenaza no se anuncia. No hay rugidos lejanos ni señales obvias. Solo pequeños detalles que no encajan. Huellas que aparecen donde no deberían. Silencios demasiado perfectos. Una sensación constante de estar siendo observado desde algún punto imposible.
La película juega con la idea de la caza como un lenguaje. En las Badlands, todos cazan algo. Algunos cazan recursos, otros cazan redención. Y hay quienes cazan por razones que van más allá de la comprensión humana. Aquí, la caza no es solo matar, es medir, estudiar, esperar. El ritmo del relato es paciente, casi implacable. No se apresura. Prefiere construir tensión a través del espacio y del tiempo. Planos amplios que muestran lo pequeños que son los humanos frente a la vastedad del paisaje. Silencios prolongados que obligan al espectador a escuchar su propia respiración. La amenaza no necesita mostrarse para sentirse. A medida que avanzamos, la película profundiza en la psicología de sus personajes. El aislamiento revela grietas internas, viejas culpas resurgen, decisiones pasadas pesan más bajo el sol ardiente. En un lugar donde no hay escapatoria fácil, cada elección se amplifica, cada error se paga caro. Las Badlands funcionan como un espejo brutal. Aquí no hay comodidades, ni reglas claras, ni ayuda inmediata, solo instinto. Y es precisamente en este entorno donde la presencia del cazador se vuelve más inquietante, porque no se trata solo de fuerza o tecnología, sino de intención. Predator. Badlands explora la idea de ser observado sin ser visto, de saber que algo te estudia desde la distancia, aprendiendo tus patrones, anticipando tus movimientos. La película convierte esta sensación en su principal herramienta de terror. No hay seguridad, ni siquiera en grupo. No hay refugio definitivo. El uso del sonido es clave. El viento, las piedras, los pasos sobre la tierra seca. Cada ruido puede ser natural o no. La banda sonora no domina. Acompaña, aparece y desaparece, dejando espacios incómodos donde la imaginación trabaja sola. Es en esos momentos donde la tensión se vuelve casi física. Visualmente, la película apuesta por un realismo áspero, colores deslavados, cielos inmensos, sombras duras. No hay glamour en las Badlands. Todo se siente gastado, usado, al borde del colapso. Esta estética refuerza la idea de que la humanidad aquí está fuera de su elemento. Sin entrar en detalles específicos, Predator, Badlands también plantea preguntas más grandes. ¿Qué define a un cazador? ¿La fuerza, la inteligencia, la paciencia o la capacidad de adaptarse cuando el terreno cambia? La película sugiere que la verdadera prueba no es sobrevivir, sino entender las reglas de un juego que nunca pediste jugar. A lo largo del metraje, la tensión crece de forma constante, no a través de sobresaltos fáciles, sino mediante la acumulación de pequeñas señales, miradas que se cruzan, decisiones que se cuestionan, momentos en los que el silencio pesa más que cualquier explosión. El entorno obliga a los personajes a colaborar, incluso cuando no confían entre sí. Las Badlands no permiten el lujo de los conflictos innecesarios. Sin embargo, cuando la presión aumenta, las alianzas se vuelven frágiles. La desconfianza es tan peligrosa como cualquier amenaza externa. Uno de los grandes aciertos de la película es cómo utiliza el espacio. Cada cañón, cada formación rocosa, cada planicie abierta puede ser una ventaja o una trampa. La geografía no es neutra, participa activamente en la historia. El terreno observa, esconde y expone. Predator. Badlands no se limita a repetir fórmulas conocidas. Respeta el legado de su universo, pero se permite explorar nuevos tonos. Hay momentos de contemplación, casi de western moderno, donde el tiempo parece detenerse antes de que algo inevitable ocurra. La espera se convierte en parte del castigo. La sensación constante es la de estar fuera de lugar.
como si los humanos fueran intrusos en un ecosistema que no les pertenece. Y esa idea se refuerza una y otra vez. Aquí, la tecnología no garantiza control, la experiencia no asegura victoria. El entorno siempre tiene la última palabra. Sin revelar acontecimientos, la película construye su clímax como una prueba de resistencia más que de fuerza bruta. Se trata de observar, aprender y decidir cuándo avanzar y cuándo desaparecer. En las Badlands, sobrevivir no significa ganar, significa durar un poco más. El espectador es invitado a participar en esta tensión, a mirar el fondo del encuadre, a sospechar de cada silencio, a preguntarse qué haría en un lugar donde no existen segundas oportunidades claras. La película no da respuestas fáciles y ahí reside parte de su poder. Al final, Predator, Badlands se siente como una historia sobre límites, los límites del cuerpo, de la mente y de la voluntad, sobre lo que ocurre cuando se despoja al ser humano de sus certezas y se lo enfrenta a algo que no necesita explicarse. No es solo una historia de ciencia ficción o acción, es una experiencia de supervivencia, de tensión sostenida y de respeto por un entorno que no puede ser dominado, solo comprendido. Si es que aún hay tiempo para hacerlo, en las Badlands nada se mueve sin ser visto y nada observa sin una razón. En un lugar donde el horizonte parece no terminar nunca, donde el viento arrastra polvo antiguo y el sol cae como un martillo sobre la tierra agrietada, comienza Predator, Badlands. No es solo una historia de caza, es una historia sobre territorio, resistencia y la eterna pregunta de quién observa a quién cuando nadie parece estar mirando. Las Badlands no son un simple escenario, son un organismo vivo, un mar de rocas rotas, cañones profundos y llanuras abrazadas por el tiempo. Aquí, la civilización es apenas un rumor distante. Las carreteras se pierden, las señales se oxidan y la noche llega rápido, silenciosa, como si algo la estuviera esperando. En este entorno extremo, la película nos introduce a un grupo humano marcado por la supervivencia. Personas que no están aquí por casualidad, pero tampoco por elección. Algunos buscan respuestas, otros huyen del pasado y otros simplemente intentan aguantar un día más en un lugar que no perdona errores. Cada paso en estas tierras exige atención. Cada sonido puede ser una advertencia. Desde los primeros minutos, Predator, Badlands deja claro que la amenaza no se anuncia. No hay rugidos lejanos ni señales obvias. Solo pequeños detalles que no encajan. Huellas que aparecen donde no deberían. Silencios demasiado perfectos. Una sensación constante de estar siendo observado desde algún punto imposible. La película juega con la idea de la caza como un lenguaje. En las Badlands, todos cazan algo. Algunos cazan recursos, otros cazan redención. Y hay quienes cazan por razones que van más allá de la comprensión humana. Aquí, la caza no es solo matar, es medir, estudiar, esperar. El ritmo del relato es paciente, casi implacable. No se apresura. Prefiere construir tensión a través del espacio y del tiempo. Planos amplios que muestran lo pequeños que son los humanos frente a la vastedad del paisaje. Silencios prolongados que obligan al espectador a escuchar su propia respiración. La amenaza no necesita mostrarse para sentirse. A medida que avanzamos, la película profundiza en la psicología de sus personajes. El aislamiento revela grietas internas, viejas culpas resurgen, decisiones pasadas pesan más bajo el sol ardiente. En un lugar donde no hay escapatoria fácil, cada elección se amplifica, cada error se paga caro. Las Badlands funcionan como un espejo brutal.
Aquí no hay comodidades, ni reglas claras, ni ayuda inmediata, solo instinto. Y es precisamente en este entorno donde la presencia del cazador se vuelve más inquietante, porque no se trata solo de fuerza o tecnología, sino de intención. Predator. Badlands explora la idea de ser observado sin ser visto, de saber que algo te estudia desde la distancia, aprendiendo tus patrones, anticipando tus movimientos. La película convierte esta sensación en su principal herramienta de terror. No hay seguridad, ni siquiera en grupo, no hay refugio definitivo. El uso del sonido es clave. El viento, las piedras, los pasos sobre la tierra seca. Cada ruido puede ser natural o no. La banda sonora no domina. Acompaña, aparece y desaparece, dejando espacios incómodos donde la imaginación trabaja sola. Es en esos momentos donde la tensión se vuelve casi física. Visualmente, la película apuesta por un realismo áspero, colores deslavados, cielos inmensos, sombras duras. No hay glamour en las Badlands. Todo se siente gastado, usado, al borde del colapso. Esta estética refuerza la idea de que la humanidad aquí está fuera de su elemento. Sin entrar en detalles específicos, Predator, Badlands también plantea preguntas más grandes. ¿Qué define a un cazador? ¿La fuerza, la inteligencia, la paciencia o la capacidad de adaptarse cuando el terreno cambia? La película sugiere que la verdadera prueba no es sobrevivir, sino entender las reglas de un juego que nunca pediste jugar. A lo largo del metraje, la tensión crece de forma constante, no a través de sobresaltos fáciles, sino mediante la acumulación de pequeñas señales, miradas que se cruzan, decisiones que se cuestionan, momentos en los que el silencio pesa más que cualquier explosión. El entorno obliga a los personajes a colaborar, incluso cuando no confían entre sí. Las Badlands no permiten el lujo de los conflictos innecesarios. Sin embargo, cuando la presión aumenta, las alianzas se vuelven frágiles. La desconfianza es tan peligrosa como cualquier amenaza externa. Uno de los grandes aciertos de la película es cómo utiliza el espacio. Cada cañón, cada formación rocosa, cada planicie abierta puede ser una ventaja o una trampa. La geografía no es neutra, participa activamente en la historia. El terreno observa, esconde y expone. Predator. Badlands no se limita a repetir fórmulas conocidas. Respeta el legado de su universo, pero se permite explorar nuevos tonos. Hay momentos de contemplación, casi de western moderno, donde el tiempo parece detenerse antes de que algo inevitable ocurra. La espera se convierte en parte del castigo. La sensación constante es la de estar fuera de lugar, como si los humanos fueran intrusos en un ecosistema que no les pertenece. Y esa idea se refuerza una y otra vez. Aquí, la tecnología no garantiza control. La experiencia no asegura victoria. El entorno siempre tiene la última palabra. Sin revelar acontecimientos, la película construye su clímax como una prueba de resistencia más que de fuerza bruta. Se trata de observar, aprender y decidir cuándo avanzar y cuándo desaparecer. En las Badlands, sobrevivir no significa ganar, significa durar un poco más. El espectador es invitado a participar en esta tensión, a mirar el fondo del encuadre, a sospechar de cada silencio, a preguntarse qué haría en un lugar donde no existen segundas oportunidades claras. La película no da respuestas fáciles y ahí reside parte de su poder. Al final, Predator, Badlands se siente como una historia sobre límites, los límites del cuerpo, de la mente y de la voluntad, sobre lo que ocurre cuando se despoja al ser humano de sus certezas y se lo enfrenta a algo que no necesita explicarse. No es solo una historia de ciencia ficción o acción.
Es una experiencia de supervivencia, de tensión sostenida y de respeto por un entorno que no puede ser dominado, solo comprendido. Si es que aún hay tiempo para hacerlo, en las Badlands nada se mueve sin ser visto y nada observa sin una razón. En un lugar donde el horizonte parece no terminar nunca, donde el viento arrastra polvo antiguo y el sol cae como un martillo sobre la tierra agrietada, comienza Predator, Badlands. No es solo una historia de caza, es una historia sobre territorio, resistencia y la eterna pregunta de quién observa a quién cuando nadie parece estar mirando. Las Badlands no son un simple escenario, son un organismo vivo, un mar de rocas rotas, cañones profundos y llanuras abrazadas por el tiempo. Aquí, la civilización es apenas un rumor distante. Las carreteras se pierden, las señales se oxidan y la noche llega rápido, silenciosa, como si algo la estuviera esperando. En este entorno extremo, la película nos introduce a un grupo humano marcado por la supervivencia. Personas que no están aquí por casualidad, pero tampoco por elección. Algunos buscan respuestas, otros huyen del pasado y otros simplemente intentan aguantar un día más en un lugar que no perdona errores. Cada paso en estas tierras exige atención. Cada sonido puede ser una advertencia. Desde los primeros minutos, Predator, Badlands deja claro que la amenaza no se anuncia. No hay rugidos lejanos ni señales obvias. Solo pequeños detalles que no encajan. Huellas que aparecen donde no deberían. Silencios demasiado perfectos. Una sensación constante de estar siendo observado desde algún punto imposible. La película juega con la idea de la caza como un lenguaje. En las Badlands, todos cazan algo. Algunos cazan recursos, otros cazan redención. Y hay quienes cazan por razones que van más allá de la comprensión humana. Aquí, la caza no es solo matar, es medir, estudiar, esperar. El ritmo del relato es paciente, casi implacable. No se apresura. Prefiere construir tensión a través del espacio y del tiempo. Planos amplios que muestran lo pequeños que son los humanos frente a la vastedad del paisaje. Silencios prolongados que obligan al espectador a escuchar su propia respiración. La amenaza no necesita mostrarse para sentirse. A medida que avanzamos, la película profundiza en la psicología de sus personajes. El aislamiento revela grietas internas, viejas culpas resurgen, decisiones pasadas pesan más bajo el sol ardiente. En un lugar donde no hay escapatoria fácil, cada elección se amplifica, cada error se paga caro. Las Badlands funcionan como un espejo brutal. Aquí no hay comodidades, ni reglas claras, ni ayuda inmediata, solo instinto. Y es precisamente en este entorno donde la presencia del cazador se vuelve más inquietante, porque no se trata solo de fuerza o tecnología, sino de intención. Predator. Badlands explora la idea de ser observado sin ser visto, de saber que algo te estudia desde la distancia, aprendiendo tus patrones, anticipando tus movimientos. La película convierte esta sensación en su principal herramienta de terror. No hay seguridad, ni siquiera en grupo. No hay refugio definitivo. El uso del sonido es clave. El viento, las piedras, los pasos sobre la tierra seca. Cada ruido puede ser natural o no. La banda sonora no domina. Acompaña, aparece y desaparece, dejando espacios incómodos donde la imaginación trabaja sola. Es en esos momentos donde la tensión se vuelve casi física. Visualmente, la película apuesta por un realismo áspero, colores deslavados, cielos inmensos, sombras duras. No hay glamour en las Badlands. Todo se siente gastado, usado, al borde del colapso.
Esta estética refuerza la idea de que la humanidad aquí está fuera de su elemento. Sin entrar en detalles específicos, Predator, Badlands también plantea preguntas más grandes. ¿Qué define a un cazador? ¿La fuerza, la inteligencia, la paciencia o la capacidad de adaptarse cuando el terreno cambia? La película sugiere que la verdadera prueba no es sobrevivir, sino entender las reglas de un juego que nunca pediste jugar. A lo largo del metraje, la tensión crece de forma constante, no a través de sobresaltos fáciles, sino mediante la acumulación de pequeñas señales, miradas que se cruzan, decisiones que se cuestionan, momentos en los que el silencio pesa más que cualquier explosión. El entorno obliga a los personajes a colaborar, incluso cuando no confían entre sí. Las Badlands no permiten el lujo de los conflictos innecesarios. Sin embargo, cuando la presión aumenta, las alianzas se vuelven frágiles. La desconfianza es tan peligrosa como cualquier amenaza externa. Uno de los grandes aciertos de la película es cómo utiliza el espacio. Cada cañón, cada formación rocosa, cada planicie abierta puede ser una ventaja o una trampa. La geografía no es neutra, participa activamente en la historia. El terreno observa, esconde y expone. Predator. Badlands no se limita a repetir fórmulas conocidas. Respeta el legado de su universo, pero se permite explorar nuevos tonos. Hay momentos de contemplación, casi de western moderno, donde el tiempo parece detenerse antes de que algo inevitable ocurra. La espera se convierte en parte del castigo. La sensación constante es la de estar fuera de lugar, como si los humanos fueran intrusos en un ecosistema que no les pertenece. Y esa idea se refuerza una y otra vez. Aquí, la tecnología no garantiza control. La experiencia no asegura victoria. El entorno siempre tiene la última palabra. Sin revelar acontecimientos, la película construye su clímax como una prueba de resistencia más que de fuerza bruta. Se trata de observar, aprender y decidir cuándo avanzar y cuándo desaparecer. En las Badlands, sobrevivir no significa ganar, significa durar un poco más. El espectador es invitado a participar en esta tensión, a mirar el fondo del encuadre, a sospechar de cada silencio, a preguntarse qué haría en un lugar donde no existen segundas oportunidades claras. La película no da respuestas fáciles y ahí reside parte de su poder. Al final, Predator, Badlands se siente como una historia sobre límites, los límites del cuerpo, de la mente y de la voluntad, sobre lo que ocurre cuando se despoja al ser humano de sus certezas y se lo enfrenta a algo que no necesita explicarse. No es solo una historia de ciencia ficción o acción, es una experiencia de supervivencia, de tensión sostenida y de respeto por un entorno que no puede ser dominado, solo comprendido. Si es que aún hay tiempo para hacerlo, en las Badlands nada se mueve sin ser visto y nada observa sin una razón. En un lugar donde el horizonte parece no terminar nunca, donde el viento arrastra polvo antiguo y el sol cae como un martillo sobre la tierra agrietada, comienza Predator, Badlands. No es solo una historia de caza, es una historia sobre territorio, resistencia y la eterna pregunta de quién observa a quién cuando nadie parece estar mirando. Las Badlands no son un simple escenario, son un organismo vivo, un mar de rocas rotas, cañones profundos y llanuras abrazadas por el tiempo. Aquí, la civilización es apenas un rumor distante. Las carreteras se pierden, las señales se oxidan y la noche llega rápido, silenciosa, como si algo la estuviera esperando. En este entorno extremo, la película nos introduce a un grupo humano marcado por la supervivencia,
Personas que no están aquí por casualidad, pero tampoco por elección. Algunos buscan respuestas, otros huyen del pasado y otros simplemente intentan aguantar un día más en un lugar que no perdona errores. Cada paso en estas tierras exige atención. Cada sonido puede ser una advertencia. Desde los primeros minutos, Predator, Badlands deja claro que la amenaza no se anuncia. No hay rugidos lejanos ni señales obvias. Solo pequeños detalles que no encajan. Huellas que aparecen donde no deberían. Silencios demasiado perfectos. Una sensación constante de estar siendo observado desde algún punto imposible. La película juega con la idea de la caza como un lenguaje. En las Badlands, todos cazan algo. Algunos cazan recursos, otros cazan redención. Y hay quienes cazan por razones que van más allá de la comprensión humana. Aquí, la caza no es solo matar, es medir, estudiar, esperar. El ritmo del relato es paciente, casi implacable. No se apresura. Prefiere construir tensión a través del espacio y del tiempo. Planos amplios que muestran lo pequeños que son los humanos frente a la vastedad del paisaje. Silencios prolongados que obligan al espectador a escuchar su propia respiración. La amenaza no necesita mostrarse para sentirse. A medida que avanzamos, la película profundiza en la psicología de sus personajes. El aislamiento revela grietas internas. Viejas culpas resurgen. Decisiones pasadas pesan más bajo el sol ardiente. En un lugar donde no hay escapatoria fácil, cada elección se amplifica. Cada error se paga caro. Las Badlands funcionan como un espejo brutal. Aquí no hay comodidades, ni reglas claras, ni ayuda inmediata. Solo instinto. Y es precisamente en este entorno donde la presencia del cazador se vuelve más inquietante. Porque no se trata solo de fuerza o tecnología, sino de intención. Predator. Badlands explora la idea de ser observado sin ser visto. De saber que algo te estudia desde la distancia, aprendiendo tus patrones, anticipando tus movimientos. La película convierte esta sensación en su principal herramienta de terror. No hay seguridad, ni siquiera en grupo. No hay refugio definitivo. El uso del sonido es clave. El viento, las piedras, los pasos sobre la tierra seca. Cada ruido puede ser natural o no. La banda sonora no domina. Acompaña, aparece y desaparece, dejando espacios incómodos donde la imaginación trabaja sola. Es en esos momentos donde la tensión se vuelve casi física. Visualmente, la película apuesta por un realismo áspero. Colores deslavados, cielos inmensos, sombras duras. No hay glamour en las Badlands. Todo se siente gastado, usado, al borde del colapso. Esta estética refuerza la idea de que la humanidad aquí está fuera de su elemento. Sin entrar en detalles específicos, Predator, Badlands también plantea preguntas más grandes. ¿Qué define a un cazador? ¿La fuerza, la inteligencia, la paciencia o la capacidad de adaptarse cuando el terreno cambia? La película sugiere que la verdadera prueba no es sobrevivir, sino entender las reglas de un juego que nunca pediste jugar. A lo largo del metraje, la tensión crece de forma constante, no a través de sobresaltos fáciles, sino mediante la acumulación de pequeñas señales, miradas que se cruzan, decisiones que se cuestionan, momentos en los que el silencio pesa más que cualquier explosión. El entorno obliga a los personajes a colaborar, incluso cuando no confían entre sí. Las Badlands no permiten el lujo de los conflictos innecesarios. Sin embargo, cuando la presión aumenta, las alianzas se vuelven frágiles. La desconfianza es tan peligrosa como cualquier amenaza externa.
Uno de los grandes aciertos de la película es cómo utiliza el espacio. Cada cañón, cada formación rocosa, cada planicie abierta puede ser una ventaja o una trampa. La geografía no es neutra, participa activamente en la historia. El terreno observa, esconde y expone. Predator. Badlands no se limita a repetir fórmulas conocidas. Respeta el legado de su universo, pero se permite explorar nuevos tonos. Hay momentos de contemplación, casi de western moderno, donde el tiempo parece detenerse antes de que algo inevitable ocurra. La espera se convierte en parte del castigo. La sensación constante es la de estar fuera de lugar, como si los humanos fueran intrusos en un ecosistema que no les pertenece. Y esa idea se refuerza una y otra vez. Aquí, la tecnología no garantiza control. La experiencia no asegura victoria. El entorno siempre tiene la última palabra. Sin revelar acontecimientos, la película construye su clímax como una prueba de resistencia más que de fuerza bruta. Se trata de observar, aprender y decidir cuándo avanzar y cuándo desaparecer. En las Badlands, sobrevivir no significa ganar, significa durar un poco más. El espectador es invitado a participar en esta tensión, a mirar el fondo del encuadre, a sospechar de cada silencio, a preguntarse qué haría en un lugar donde no existen segundas oportunidades claras. La película no da respuestas fáciles y ahí reside parte de su poder. Al final, Predator, Badlands se siente como una historia sobre límites, los límites del cuerpo, de la mente y de la voluntad, sobre lo que ocurre cuando se despoja al ser humano de sus certezas y se lo enfrenta a algo que no necesita explicarse. No es solo una historia de ciencia ficción o acción, es una experiencia de supervivencia, de tensión sostenida y de respeto por un entorno que no puede ser dominado, solo comprendido. Si es que aún hay tiempo para hacerlo, en las Badlands nada se mueve sin ser visto y nada observa sin una razón. En un lugar donde el horizonte parece no terminar nunca, donde el viento arrastra polvo antiguo y el sol cae como un martillo sobre la tierra agrietada, comienza Predator, Badlands. No es solo una historia de caza, es una historia sobre territorio, resistencia y la eterna pregunta de quién observa a quién cuando nadie parece estar mirando. Las Badlands no son un simple escenario, son un organismo vivo, un mar de rocas rotas, cañones profundos y llanuras abrazadas por el tiempo. Aquí, la civilización es apenas un rumor distante. Las carreteras se pierden, las señales se oxidan y la noche llega rápido, silenciosa, como si algo la estuviera esperando. En este entorno extremo, la película nos introduce a un grupo humano marcado por la supervivencia. Personas que no están aquí por casualidad, pero tampoco por elección. Algunos buscan respuestas, otros huyen del pasado y otros simplemente intentan aguantar un día más en un lugar que no perdona errores. Cada paso en estas tierras exige atención. Cada sonido puede ser una advertencia. Desde los primeros minutos, Predator, Badlands deja claro que la amenaza no se anuncia. No hay rugidos lejanos ni señales obvias. Solo pequeños detalles que no encajan. Huellas que aparecen donde no deberían. Silencios demasiado perfectos. Una sensación constante de estar siendo observado desde algún punto imposible. La película juega con la idea de la caza como un lenguaje. En las Badlands, todos cazan algo. Algunos cazan recursos, otros cazan redención. Y hay quienes cazan por razones que van más allá de la comprensión humana. Aquí, la caza no es solo matar, es medir, estudiar, esperar. El ritmo del relato es paciente, casi implacable.
no se apresura. Prefiere construir tensión a través del espacio y del tiempo. Planos amplios que muestran lo pequeños que son los humanos frente a la vastedad del paisaje. Silencios prolongados que obligan al espectador a escuchar su propia respiración. La amenaza no necesita mostrarse para sentirse. A medida que avanzamos, la película profundiza en la psicología de sus personajes. El aislamiento revela grietas internas. Viejas culpas resurgen. Decisiones pasadas pesan más bajo el sol ardiente. En un lugar donde no hay escapatoria fácil, cada elección se amplifica. Cada error se paga caro. Las Badlands funcionan como un espejo brutal. Aquí no hay comodidades, ni reglas claras, ni ayuda inmediata. Solo instinto. Y es precisamente en este entorno donde la presencia del cazador se vuelve más inquietante. Porque no se trata solo de fuerza o tecnología, sino de intención. Predator. Badlands explora la idea de ser observado sin ser visto. De saber que algo te estudia desde la distancia, aprendiendo tus patrones, anticipando tus movimientos. La película convierte esta sensación en su principal herramienta de terror. No hay seguridad, ni siquiera en grupo. No hay refugio definitivo. El uso del sonido es clave. El viento, las piedras, los pasos sobre la tierra seca. Cada ruido puede ser natural o no. La banda sonora no domina. Acompaña, aparece y desaparece, dejando espacios incómodos donde la imaginación trabaja sola. Es en esos momentos donde la tensión se vuelve casi física. Visualmente, la película apuesta por un realismo áspero, colores deslavados, cielos inmensos, sombras duras. No hay glamour en las Badlands. Todo se siente gastado, usado, al borde del colapso. Esta estética refuerza la idea de que la humanidad aquí está fuera de su elemento. Sin entrar en detalles específicos, Predator, Badlands también plantea preguntas más grandes. ¿Qué define a un cazador? ¿La fuerza, la inteligencia, la paciencia o la capacidad de adaptarse cuando el terreno cambia? La película sugiere que la verdadera prueba no es sobrevivir, sino entender las reglas de un juego que nunca pediste jugar. A lo largo del metraje, la tensión crece de forma constante, no a través de sobresaltos fáciles, sino mediante la acumulación de pequeñas señales, miradas que se cruzan, decisiones que se cuestionan, momentos en los que el silencio pesa más que cualquier explosión. El entorno obliga a los personajes a colaborar, incluso cuando no confían entre sí. Las Badlands no permiten el lujo de los conflictos innecesarios. Sin embargo, cuando la presión aumenta, las alianzas se vuelven frágiles. La desconfianza es tan peligrosa como cualquier amenaza externa. Uno de los grandes aciertos de la película es cómo utiliza el espacio. Cada cañón, cada formación rocosa, cada planicie abierta puede ser una ventaja o una trampa. La geografía no es neutra, participa activamente en la historia. El terreno observa, esconde y expone. Predator. Badlands no se limita a repetir fórmulas conocidas. Respeta el legado de su universo, pero se permite explorar nuevos tonos. Hay momentos de contemplación, casi de western moderno, donde el tiempo parece detenerse antes de que algo inevitable ocurra. La espera se convierte en parte del castigo. La sensación constante es la de estar fuera de lugar, como si los humanos fueran